a su nombre. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 4, Juan 4, versículo 7. Juan 4, versículo 7. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar a la ciudad para comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí vemos parte de esta historia donde el libro de Juan nos relata a esta mujer samaritana, la mujer de la ciudad de Samaria, que vino a buscar agua en el pozo a las 12 del mediodía, y ahí estaba Jesús sentado. Dice que se cansó el Señor y se sentó, y vino esta mujer a buscar agua en el pozo de Jacob, así lo llamaba. Y es tremendo porque cuando esta mujer va a buscar agua, se consigue al Señor, y el Señor le pide agua a ella, le dice que le dé agua, quería beber. Y es tremendo porque cuando el Señor hace las cosas, Él no hace nada por hacerlo. Por algo Él le pidió agua. Y lo vemos más adelante, porque después que termina esta parte,
Dice que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, come, come. Y él decía que tenía que comer una sola comida, era hacer la voluntad de su Padre. Porque él tenía tanta preocupación por la sed cuando no quería ni comer. O sea, lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo es que el Señor no hace las cosas porque sí. Él hace las cosas siempre con un propósito. Él se sentó allí para esperar a esa mujer, para esperarla y acercarla a Él, como ha hecho con cada uno de nosotros. Nada ha sido por casualidad. Él busca. Él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido, vine a buscarlo. No es cuestión de que nosotros hacemos porque hoy sí tuve y hoy sí quise y mira, se me ocurrió, no. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están acá porque el Padre que me envió, Él los trajo. El Padre que me envió, Él los trajo. O sea, todas las operaciones las hace Dios. Escribe Pablo a los Corintios, del capítulo 12 de Corintios. Esta mujer aún pensaba que ella le iba a dar agua al Señor, sin entender que el Señor le iba a dar la huerta para enseñarle que ella necesitaba agua de Él. Ella necesitaba beber de Él. Dice Juan en este mismo capítulo 1 de Juan, que de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia tomamos de Jesús. Él es el que nos da a todos, y todos lo necesitamos. Pero esta mujer pensaba que ella le podía dar agua a Jesús, sin entender que ella era la que necesitaba de Jesús. ¿Cuántas veces nos acercamos y estamos haciendo las cosas para el Señor y pensamos que podemos darle algo a Él, sin entender que cuando Él nos da algo para hacer es para Él bendecirnos y darnos Él a nosotros, para Él poder darnos? David, cuando dice esto en el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Cuando Dios trajo a los levitas a trabajar en su casa, cada uno tenía su labor, un trabajo que ellos hacían. Pero dice David que a los que Él escoge y atrae a su casa, lo atrae para que habiten y sean saciados de todo el bien que produce su casa. Más allá de ser un trabajo, es algo que viene a bendecirnos y a proveernos y a darnos vida en abundancia. Vida en abundancia. Esta mujer pensaba que ella le iba a dar algo que iba a calmar la sed a esa hora que el sol estaba tan caliente. Es tremendo el Señor porque escoge la hora idónea. Dice que era como la hora sexta. Todos sabemos que la hora sexta era a las 12 del mediodía, porque comenzaba la hora a correr a las 6 de la mañana, es la hora primera. La hora sexta a las 12 del mediodía, cuando ese sol estaba bien caliente. Y Jesús escogió ese momento para que la situación se viese como que ella podía ayudarle a Él. ¿Cuántas veces el Señor nos hace cosas en nuestra vida y pareciera como que fue una circunstancia dada en el mundo? Pero Dios lo hace de tal manera para que nosotros podamos tener ese libre albedrío de glorificarlo y honrarlo porque es Él quien lo hace. Es así. Él lo hizo de tal manera que esa mujer viera que, este hombre necesita tomar. Está cansado, mira el sol como está, viene de caminar. Lo preparó, pero él no necesitaba tomar agua. Él su sed la calmaba con el Espíritu Santo. Impresionante. Y vemos acá como Jesús le dice a ella, si tú supieras quién te está pidiendo agua a ti, tú le pedirías a Él y Él te daría. Es tremendo. Si tú supieras este regalo que Dios te está dando, le dice Jesús específicamente. Si tú lo supieras, tú lo pidieras y Él te daría. Y a veces no entendemos eso, a veces Dios nos da cosas y para que hagamos, para que le sirvamos, no entendemos eso. Si lo entendiéramos, lo hiciéramos, porque Él ciertamente nos daría. Pero no lo hacemos porque no lo entendemos. Y son cuestiones tremendas, ignorando que Dios es espíritu
y tales adoradores busca, dice el Señor. Él busca personas que le sirvan en el Espíritu, no personas que vengan a cumplirle, no. Personas que le sirvan en el Espíritu y de verdad. Personas que sirvan aparentemente, que aparenten un servicio, no. Jesús nunca ha conciliado con los actores. Jesús nunca ha conciliado con la hipocresía. Él busca un corazón sincero. Dice Pablo a los hebreos que nos acerquemos pues con corazón sincero. Corazón sincero. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Jesús. Y ciertamente Él lo discierne todo. Pero es cuestión para uno estar así, ay, no sé qué hacer porque tengo que... No, la sinceridad es un atributo hermoso para el ser humano. Cuando somos personas sinceras, somos diferentes. Somos diferentes. Ciertamente la sinceridad le da muchos problemas a la persona, a la humanidad. Las personas cuando son sinceras y no son políticos, son sinceros, hablan con sinceridad, hablan verdad, se buscan muchos problemas. Porque para en este mundo poder tú andar en la corriente y armonizar, tienes que ser un actor, tienes que ser muy político, tienes que tú a veces no decir la verdad, no ser sincero en tu manera de andar. Esa es la política del mundo. Así el mundo es que funciona. Cuando tú eres sincero tienes problemas, pero Jesús ama un corazón sincero. Jesús le decía a ellos, si yo no le dijera esto, yo sería como ustedes, mas yo no soy como ustedes. Jesús es tremendo, porque Él era sincero, Él es sincero. Por eso su pueblo se acerca a Él con un corazón sincero. Y en un corazón sincero, dice el apóstol a los hebreos, que no hay incertidumbre, o sea, no hay inseguridad. Cuando uno es sincero, no hay incertidumbre, no hay en nosotros algo que... No, porque somos sinceros. Cuando nosotros hablamos algo que no está bien, después andamos inseguros. ¿Por qué? Porque hay algo que no estuvo bien allí. Y lo único que nos puede dar a nosotros una certeza es la verdad. Por eso cuando el Espíritu Santo habla de la verdad, de la armadura de Dios, habla de que la verdad es la que se ciñe, la que ajusta la verdad. Porque es la que nos da una firmeza. Póngase un pantalón aguado y ande para que usted vea. Y después póngase una correa y apriétese para que usted vea que se siente ceñido. ¿Por qué? Porque se afirma. Por eso la verdad se ilustra así. A veces nos acercamos a Él sin entender que cuando nos acercamos, ya Él, desde antes, ha discernido todo. Desde antes. Si nos ponemos a mirarlo, como dice Pablo, Él nos preparó antes de la fundación del mundo. Impresionante. Impresionante, porque cuando Pablo estaba diciendo esto, el mundo tenía aproximadamente 4.000 años. Es tremendo. O sea, Jesús hace más de 4.000 años nos estaba conociendo a nosotros. Tremendo. Tremendo. Hace más de 4.000 años nos estaba discerniendo, estaba mirando lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestra vida, lo que queremos, lo que deseamos. Por eso es que dice que Él, según su previo conocimiento, llegó y nos predestinó. Tremendo. Nos puso un destino, nos preparó obras para que andemos en ellas, al creyente. Al creyente. Esta mujer realmente no entendía eso, y como muchas veces somos nosotros delante de Dios, no entendemos. No entendemos quién es nuestro Señor. No entendemos a quién servimos. Y no entendemos, porque si entendiéramos, a veces no andáramos como andamos. Si lo entendiéramos, a veces no tuviéramos la actitud que tenemos, ignorando que el que habla es el Espíritu Santo. Ignorando que el que sopla y el que pone el querer y hacer es el Espíritu Santo. Ignorando que el Espíritu Santo todo lo discierne, todo lo discierne. Y a veces andamos con actitudes, el Espíritu Santo las muestra, las saca, porque dice que Él desnuda. Pero cuando Él desnuda, cuando habla su palabra, desnuda. Pone al descubierto todas las cosas cuando habla su palabra.
Y este es el poder que hay en la palabra tan tremendo, tan tremendo. Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras, nosotros no podemos andar caminando sin saber. Nosotros siempre tenemos que saber. Por eso Pablo, cuando se enteró de que los colosenses se habían convertido y de que mucha gente ahí en Colosa había procedido a confesar al Señor, él empezó a orar y dijo, desde el día que me enteré empecé a orar, que sean llenos del conocimiento, para que comprendan, para que entiendan, para que sepan. Es así, porque tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que saber cuál es su voluntad, tenemos que saber a qué Él nos ha llamado. Porque hay personas que se acercan a Él y no entienden que Jesús los llama. Hay un llamado, no es simplemente un curso, una religión. No, Jesús nos llama. Él dice, muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Porque todos somos llamados, todos. Mas no todos escogidos. Hay una diferencia. Sí. A veces estamos tan inconscientes de estas cosas, ignorando que deberíamos estar conscientes de estas cosas y saberlo. Porque hay algunos que piensan y no, el Señor quiere que seamos llenos de todo el conocimiento y aprenderme mucho la Biblia. Cuidado, porque dice la palabra que el conocimiento envanece. Y no, cuidado para que no lo haga. Gloria a Dios, hazlo. Pero no es solo eso el conocimiento. Hay una unción que nos enseña todas las cosas. Enseña para que conozcamos, tengamos un conocimiento verdadero, el conocimiento pleno, no un conocimiento simple, no un simple conocer. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora que estaba viendo las cosas como eran, decía, pero ahora mis ojos te ven. Yo no sé tú, yo quiero que mis ojos siempre lo vean. Yo quiero reconocerlo, quiero reconocerlo. Quiero cada día reconocerlo en todo lo que hago. Es así. Yo no quiero estar que el Señor me diga, si tú supieses, no. Yo quiero saber. Porque Él dijo que Él antes de cualquier sacrificio quería conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que conocerlo, porque Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero un pueblo que no conoce a Dios no se puede esforzar ni puede actuar porque no conoce a su Dios. Pero un pueblo que lo conoce, sí. Y un pueblo que lo conoce, cuando el enemigo viene a tentar, el pueblo que conoce a su Dios dice, no, yo estoy aquí seguro, parado, porque Él está conmigo. Conoce a su Dios. Pero un pueblo que no lo conoce en cualquier, ay, hice mal, ay, me caí, me tropecé. Porque no entiende, no conoce a su Dios, no sabe a quién se ha acercado, no sabe a quién sirve. ¿Y Jesús quiere que nosotros andemos así? Rotundamente no. Jesús quiere que nosotros andemos en espíritu y en verdad. Cada día. Dice Juan en el Apocalipsis que Él estaba en el espíritu en el día del Señor. Aleluya. Jesús quiere que nosotros andemos así. Dice Elías, en el Dios en cuya presencia estoy. Dios quiere que andemos así. Dios quiere que andemos así cada día, porque conocemos a nuestro Dios y sabemos, aun cuando calla, como dice Sofonías, Él callará de amor. Aun cuando calla, nosotros sabemos que Él está allí. Sabemos porque le conocemos. Conocemos su fidelidad, que es incambiable. Tú eres infiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y pone allí una imposibilidad para el Dios de los cielos. Hay tal imposibilidad, Él no tiene imposibilidades, pero nos muestra que Él se hace imposible a lo que Él es. Él en contra de lo que Él es, Él mismo lo imposibilita, porque Él no se puede negar a sí mismo. Es tremendo. Nosotros no podemos andar en las cosas del Señor ignorando que cuando Jesús nos llama es para que andemos con Él, conocerlo. Jesús le dijo a esta mujer, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántas veces no nos acercamos a adorar al Señor, a buscarle, y no sabemos ni qué estamos buscando? Jesús quiere que tú sepas lo que estás buscando. Jesús quiere que tú te acercas y sepas
que Él es un Dios que cuando su pueblo clama, Él responde. Es así, porque si no lo sabes, no sabes ni lo que estás haciendo. Jesús quiere que tú sepas que Él es un Dios que escucha la oración del que está mirando la regla. Jesús quiere que tú sepas eso. Y cuando tú lo sabes, tú clamas y Él responde. ¿Por qué? Porque al saberlo puedes tener fe. Al no saberlo, eres una persona que siempre anda en incertidumbre. Nunca puedes estar. Y dice Santiago que el que tal haga, que el que proceda de esa manera no piense, mira, no se imagine que recibirá cosa alguna del Señor, dice Santiago. No piense, porque si no, no le hará absolutamente nada. Es tremendo esto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere darnos nada. No es lo que está enseñando Santiago. Santiago está diciendo que es imposible agradar a Dios con dudas, con incredulidades. Dios se agrada de gente que confía en Él. Confía. Nosotros mismos como personas, nosotros vamos a un lugar y de repente vemos que alguien está desconfiando de uno y uno se indigna. Uno se indigna. Bueno, yo no soy un ladrón para que usted esté desconfiando de mí. No, yo me voy de aquí, ¿cierto? Uno se indigna. Uno no quiere que nadie esté desconfiando de uno. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos de Dios? Él es nuestro Señor y no nos va a proveer. ¿Por qué tanta desconfianza? Diría el Señor. Yo no soy su proveedor. ¿Por qué tanta desconfianza ante el problema? Yo no soy su Señor, yo no peleo su batalla. Y son cosas porque no conocemos a nuestro Señor. No sabemos en realidad que Él es. Y andamos con actitudes totalmente contrarias a Él. Y queremos recibir de Él. No hay manera de recibir así de Él. No hay manera porque la palabra es clara. La palabra es evidente. Tú no puedes andar leyendo las Escrituras y leerlas. ¿Y será que esto es así? ¿O será que tiene otro significado que yo no lo veo? Yo no sé cómo tú lo harás, pero yo te digo algo. Si tú lees la Escritura, Jesús dice, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Dice mucho los historiadores que cuando esas palabras fueron colocadas allí, que no fueron colocadas por el escritor original. Y yo le digo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y si usted lee esta palabra, Jesús es Dios. Aleluya. Y dice que el Espíritu que estaba en ellos, dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, le anunciaba lo que venía. Es tremendo. Sí, yo pienso que a veces las personas caen en circunstancias porque no conocen. Y a veces juzgan al que habla o juzgan cosas que de repente las entienden en un sentido porque no conocen. Porque no conocen. Y no son abiertos a escuchar. Cuando somos abiertos a escuchar vemos que, la palabra se está trazando y yo no la trazaba así. Pero, aprendí algo nuevo. ¿Por qué? Porque puedo ver, puedo entender, puedo ver el regalo que Dios me está dando. Puedo recibirlo. ¿Por qué? Porque me acerco a Él, del único que puedo beber, del único que puedo tomar, de recibir todas las cosas. Es así, porque tú puedes estudiar lo que sea, pero hasta que el Señor no quite el velo, tú no puedes ver absolutamente nada. Jesús, yo considero que los hombres que escogió, aún Judas, eran los mejores de la época. Pero Judas era contrario, porque Judas no quiso dejar de hacer las cosas malas. Y eso fue lo que dañó a Judas. Jesús lo escogió porque era un hombre que tenía fe. Pero Judas no pudo dejar de hacer las cosas malas y negó su fe. Negó su fe. Porque la Escritura no habla de que todos los que van a caer son los que no tengan fe, no. Jesús habla y profetiza, el apóstol Pablo lo dice, que en los últimos tiempos muchos negarán la fe.
sea, no habla de que no tengan fe, sino que la negarán. La negarán, ¿por qué? Porque escucharán a espíritus de demonios, espíritus engañadores que los engañarán. ¿Por qué alguien sería engañado? Porque no sabe, no conoce. Por eso alguien es engañado, porque no conoce a su Dios como debe conocerlo. Por eso Jesús le dice a esta mujer, si tú supieses, si tú supieses. Es tremendo porque esta mujer se acerca al Señor y le dice, Señor, dame de esa agua. Reconoce su necesidad, reconoce. Y yo me quedo abismado. Yo cuando leo, doy gracias al Señor por la influencia, el impulso que me da el Señor a las palabras. Porque yo lo puedo ver así, que estoy analizando las cosas. Y yo veo cuando el Señor, ella le dice, Señor, ¿de dónde tienes tú esa agua? Y veo la humildad en esta mujer hablando con él. Judíos y samaritanos eran enemigos, ella misma se lo está diciendo, no se hablan entre sí, eran reacios, se odiaban mucho los judíos y samaritanos, así como en la península de Corea. Allí está Corea del Norte y Corea del Sur, y hay una línea que divide a ambas Coreas. Y en esas líneas está el ejército de allá y están todos así. Y del lado de allá así y del lado de acá también. Y hay una tensión las 24 horas del día. Una tensión entre ambas Coreas. Así eran los samaritanos y los judíos, se odiaban. Eso vino desde el mismo tiempo cuando se dividió el reino de Salomón. Recordemos que el Señor le dio a Jeroboam, le dio 11 tribus, le dio, 10 de tribus. Y llega Jeroboam, empezó en Samaria él a crear el culto. Y se trajo imágenes y todo esto, y ahí se separó la realidad de un pueblo que era uno. Y quedó Dios siendo adorado en la tribu de Judá. Por eso Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Aquí hay que entender eso, porque los judíos eran de la tribu de Israel, de las cuales estaban allí en Samaria, siendo su capital. Y es tremendo, porque todo esto nos enseña a nosotros el cuidado que nosotros tenemos que tener. Esta mujer reconoce la necesidad delante del Señor y le dice, Señor, dame de esa agua. Aún viéndolo con sus razonamientos bajos, no elevados, como dice Habacuc, que el Señor nos pone en sus alturas, porque ella aún decía para no venir más a sacarla acá. O sea, pensó en un milagro, pero no en realidad de quién estaba allí y de lo que en realidad le estaba hablando. Y Jesús, cuando esta mujer le dice así, Jesús la confronta y le dice, anda, ve y llama a tu marido. Y es tremendo, porque cuando uno ve esto, uno dice, uy, Señor, qué tremendo eres. Ella te pide a ti salvación, te pide que la liberes, te pide que la levantes, te pide que la socorras. ¿Cuántas veces le oramos a Dios? ¿Cuántas veces? Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con lo otro. No puedo con esto, no puedo con lo otro. Y llega Jesús y cuando vamos a la iglesia, nos dice, nos declara el pecado, nos muestra la falla, nos muestra dónde está lo que debemos de corregir para Él atender a nuestra súplica. Y no entendemos, y no entendemos. Así como esta mujer le pidió agua. Él le dijo, ok, perfecto, anda y llama a tu marido. Es tremendo, porque esta mujer le dice, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, eso lo dices con verdad, pero no era que ella no se acostaba con una persona, no. Es verdad esto, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo tampoco, no es tu marido. ¿Quieres agua? ¿Quieres beber? ¿Quieres que te levantes? ¿Quieres que te llene? Mira lo que estás haciendo, corrige. Y son cosas
Pero entonces preferimos no conocer a nuestro Dios, ignorar. Dice Pablo, no os engañéis, no os engañéis, porque ni los injustos, ni los avaros, ni los idólatras, y empieza con una lista, Pablo, no heredarán el reino de Dios ni de Cristo. Esto es tremendo, porque esto habla de que no entrarás en ninguna manera, no descansarás de tus obras, así como Josué a ellos los metió en la tierra. Hoy para nosotros se preparó un reposo, pero un reposo espiritual, porque Josué no le dio a ellos el verdadero reposo, dice Pablo. El verdadero reposo espiritual lo tenemos los cristianos, y lo tenemos cuando entramos a Cristo, cuando entramos al reino, descansamos de nuestras obras, porque ahora pendemos en la confianza, pendemos en la confianza en Él, y vemos a nuestro Dios siendo con nosotros todo lo que la palabra dice que Él es con su pueblo. Provee a su pueblo, cuida a su pueblo, guarda a su pueblo, guía a su pueblo, le da paz a su pueblo, le da gozo, lo llena, lo usa. Todo se ve en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús realmente está en su lugar y nosotros realmente en el que Él destinó que estuviésemos. Pero a veces queremos estar como, no, el Señor pasará esto, no. Tú no puedes hacer algo y pensar que Dios lo va a aceptar simplemente porque tú llegaste a la conclusión de que lo aceptaría. No. Si nosotros leemos esta palabra, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un Dios que su justicia es tan importante que llevó a su Hijo a una cruz para satisfacer su justicia. Amén. Quería librarnos porque Él ama, es un Dios de amor. Pero es tan justo que para poder librarnos, llevó a su Hijo a una cruz. Y nos muestra su justicia. Dios quiere que nosotros veamos esto para que cuando lo malo quiera quedarse y quiera enseñorearse, nosotros podamos ver que Dios no nos va a tener por inocente. Porque no tuvo por inocente a Jesús. Te dice, Jesús era inocente. Sí, hasta que cargó con nuestros pecados, dejó de ser inocente. ¿Se ve? Dejó de ser inocente y por eso dice, Padre, porque me has desamparado. Y hay algunos que no hablan de esto. Jesús era inocente, su naturaleza, pero Él dejó de ser inocente por nosotros y se hizo culpable, porque llevó todas nuestras culpas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él lo tomó. Él dejó de ser inocente por nosotros. Y cuando dejó de ser inocente, el Padre lo castigó. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Y son cosas, mire, a veces usted piensa que la palabra nos dice, por ejemplo, en Oseas, que busquemos, porque Dios quiere un pueblo que le conozca, porque su pueblo es llevado engañado, es perdido, es desviado porque no buscan de conocerle. Y aun cuando van a las congregaciones, desechan el conocimiento que se les está dando. Uno porque, bueno, no creen que eso sea así, no es la manera, o es que lo que sea, tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero Dios es específico. Desechaste el conocimiento, yo también te desecharé, me olvidaré de tus hijos, dice Dios. Esto es tremendo, esto es tremendo. Nosotros no podemos hacernos una idea que nosotros pensamos, porque Dios habla que tengan conocimiento de mí. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, dice Jeremías, en conocerme y entenderme, conocerme y entenderme. ¿Qué es lo que hay que conocer y entender? Que Él es Dios, que hace juicio, justicia y misericordia en la tierra. ¿Qué hace Él? Juicio, justicia y misericordia en la tierra. O sea, su pueblo sabe que Él es un Dios de juicio y de justicia. ¿Por qué es tan necesario eso? Porque el hombre cayó en pecado y Dios hace juicio y trae justicia para traer su naturaleza a su creación. No es porque Él se quiera meter aquí, a su creación, porque es de Él. Es de Él. Y Él hace lo que Él quiere con cualquiera de usted. Usted puede decir, bueno, amigo, haga esto con lo que usted trae ahí. No, ¿por qué? Eso es mío. Yo hago con lo que es mío lo que yo quiero. ¿O no es así? ¿Es o no es así?
Cada quien hace lo que quiere con lo que es de él, ¿o no es así? Dios hace lo que quiere, porque todo es de él. Todo le pertenece. A veces llegamos y nos hacemos ideas, porque este es el detalle. Cuando la Escritura habla de que el enemigo nos engaña, es porque nos hacemos ideas incorrectas. Pensamientos como que, bueno, no, como que haciéndose los locos, como el que no quiere la cosa, eso va a agarrar y va a hacer que el Dios de los cielos, ay, no, la pase. No, dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis. O sea, Pablo está diciendo a los Gálatas, no se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. O sea, tu manera y tu forma no van a juzgar a Dios. Todo lo que tú siembres, eso vas a recibir. Sembrar habla de que tú colocas, tú accionas, actúas, todo lo que hagas, todo. Eso vas a recoger. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, a veces nos hacemos ideas tontas y nos engañamos a nosotros mismos y el enemigo viene y nos engaña también. Pensando, no, que estamos bien. No estamos bien. Estaremos bien cuando estemos a cuenta con Dios. Ahí estaremos bien. Nota que Pablo era un hombre que servía a Dios y él decía, no sea que yo habiendo sido mensajero, venga a ser eliminado. El Señor dice que oremos porque seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y a quién le dice eso? A sus discípulos. O sea, no es una cuestión de que yo agarré y matriculé y listo, yo he estado hecho algunas cosas. No se trata de eso. Se trata de que las obras de Jesús entren aquí y se queden. De eso se trata. De conocimiento de Dios. Usted puede decir, bueno, pero es que todos los cristianos no somos igual. Bueno, ciertamente todos los que se acercan a Él no son igual, pero todos los cristianos sí deberían no ser igual, porque cristiano viene de Cristo. Y cristiano es un Cristo chiquito. Eso simboliza de que nos parecemos a Cristo. Ellos cuando en Antioquía les vieron todas sus actitudes, cómo andaban, cómo hablaban, todo lo que hacían, por primera vez se les llama cristianos, por Cristo se les llama cristianos. O sea, no fue que alguien, no, vamos a llamarnos cristianos, estoy haciendo un equipo, vamos a ponerle este nombre. No, eso no funciona así. Los cristianos vienen de Cristo. Y la Escritura no habla, cuando usted ve que dice el apóstol a los hebreos, que por la fe muchos alcanzaron buen testimonio, el apóstol a los hebreos nos hace un recital con muchas personas que cuando nosotros vemos a profundidad la vida de algunas que el Espíritu Santo en algunos libros nos las dejó un poco especificadas, cuando la vemos nos damos cuenta de que eran personas que vivían para Dios. Vivían para Dios. Y por eso alcanzaron buen testimonio. No es lo mismo decir, yo voy a la iglesia, que vivir para Dios. No es lo mismo. Jesús no dijo los que vayan a la iglesia, los que se congreguen. No, Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Eso dijo Jesús en pocas palabras. El que viva para mí, tendrá vida eterna. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Dice Pablo a los romanos que Él murió y volvió a vivir para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan ahora para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. Aleluya. Hay un propósito, sí. Él dijo, toda lengua me confesará, juré por mí mismo y por mí mismo hice el juramento, dijo Dios, que ante mí se doblará toda rodilla. Así como le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. O sea, juró por él mismo, te bendeciré, Abraham. ¿Y cuál era esa bendición? Multitud de cristianos, gente de fe, que vienen de la simiente de Abraham, que es Cristo. Y allí está la ley cumplida. La ley que Abraham no tuvo, pero estaba en el corazón de Abraham. Porque él diezmaba y no tenía la ley.
Qué tremendo, Abraham, ¿no? Qué tremendo. Y Dios le dijo a Abraham, dice perfecto, ser perfecto sin una ley, sin nada que te estipule cuál es la perfección. Qué glorioso el Dios de los cielos. Solamente Él puede hacer esas cosas. Solamente Él. Si nosotros tenemos que conocerle, tenemos que conocerle, tenemos que aprender de Él, tenemos que buscar para allá. Cuando nosotros recibimos las enseñanzas del Señor, nosotros tenemos que entender que no fuimos a un curso, no fuimos a un aprendizaje cualquiera, no. Hemos oído palabras que Dios dice que pasarán los cielos y la tierra, pero ellas permanecerán. Cuando usted entiende esto, usted le da a la palabra el lugar que ella tiene, porque dice que el Espíritu Santo aún no había venido, porque la palabra aún no había sido glorificada. Como Jesús todavía no había sido glorificado, el Espíritu Santo aún no había venido. Cuando la palabra es glorificada, el Espíritu Santo viene. Cuando usted le da el lugar a la palabra que ella tiene. Es así. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. La palabra. No irrumpe Génesis con cualquier otra acción, no, dice que el Espíritu se movía. Y dijo Dios, apareció la palabra, el comienzo de todo. Dios habló y sucedieron las cosas. Dice el apóstol a los hebreos que Él sostiene el universo con esa palabra. ¿Es así? Y dice el apóstol a los hebreos que por la fe entendemos haber sido hecho todo eso por la palabra. O sea que nuestro conocimiento, nuestro entender y todo lo que podemos recibir de Él es solo por la fe. O sea que cuando tenemos malas actitudes podemos escuchar aún los mejores mensajes y la mejor revelación y seguir estando igual. Porque el Dios de los cielos no descorre nada, porque Él dice, engruesa el corazón de este pueblo. Y es tremendo, porque la misma palabra que va allí y produce vida, dice Pablo que para otros es olor de muerte. La misma palabra que va y trae esa revelación y podemos entender las cosas, va y engruesa el corazón del pueblo para que no se convierta. ¡Qué tremendo! Pablo hablaba y se convertían algunos y otros se levantaban. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Por eso es que su pueblo debe conocerlo. Porque cuando usted no conoce a Dios, usted se acerca y usted se preocupa porque el que está hablando piense que usted tiene atención. Por eso vemos personas que... yo lo veo cuando veo los mensajes así televisados, como personas que están totalmente descuidados, cuando están jugando el teléfono, de repente le ponen la cámara y empiezan a hacer así como que están escuchando, y yo digo, qué triste. No conocen a Dios, no entienden lo que dice Coelé. Acércate más para oír que para ofrecer cualquier sacrificio que solo lo hace un necio que no sabe que Dios está allí. Porque Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí sobre la tierra. Dios nos mira. Es así. Usted se pone acá y hay un bojote de gente de aquí hasta allá y no las puede ver a todos. Porque usted cree que los púlpitos, dice que Edra estaba más alto que el pueblo. Aún los púlpitos, como lo hacen a la medida de la Biblia, como la Biblia enseña a hacerlo. Todas las oratorias que se hacen en el mundo a la medida de la Biblia. Usted se sube al techo y puede ver a todas esas personas y detallarlas. Eso es lo que Joelé nos está diciendo. Él es espíritu y Él nos desnuda, nos mira completamente. No hay parte que podamos esconder de Él. Dice David, yo estaba en el vientre de mi madre, ahí chupándome el dedo, y no estaban ocultos para ti, ni siquiera allí. A veces andamos y no conocemos a nuestro Dios, y por eso actuamos así, y no nos damos cuenta que Dios nos mira. Porque Josías fue cambiada su estadía en este mundo.
Nota que Josías muere y es sorprendente cómo Josías muere. Yo me quedo loco que Josías muere por oponerse a Dios. Dice la palabra que el rey de Asiria tenía problemas con Necao, faraón. Y Necao salió a hacerle la guerra. Y Josías le salió a meterse en la ayuda de Asiria. Y Necao le dijo: Josías, quédate tranquilo, porque yo voy contra aquel en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y después que muere, dice que él muere porque no entendió que Necao hablaba de parte del Señor. Y esto es tremendo. Y era un rey, tremendo rey, que cambió su situación por escuchar del Señor. Es para que tú veas lo importante que es conocer a Dios. Lo importante. Este rey, cuando escuchó todas las palabras escritas en el libro, se indignó y dijo: ¿cómo nuestros padres actuaron así? ¿No ven lo que Dios había mandado? Se indignó. Y cuando Dios vio esa actitud, Dios la miró y dijo: a él yo lo voy a guardar. Aleluya. Cuando nosotros escuchamos, prestamos atención, no obedecemos, amamos lo que Él dice, Dios nos mira con agrado y Dios se compadece de nosotros. Cuando nosotros desechamos lo que Él dice, Él aún hasta promete olvidarse de nuestra generación. Es tremendo esto. Por eso nosotros tenemos que, prestar oído. Porque si algo no quiere uno es que Dios se olvide de la generación de uno. No, jamás. Al contrario, si uno un día no tiene que partir con el Señor, no se va alegre que uno sepa que los hijos de uno van a vivir con Él. Para que cuando tenga que partir un día siguiente, vayan con Él. Y es una bendición. Porque yo no sé usted, pero yo veo a ella que está más chiquita de todos. Ahí está el que está más grande. Y los veo. Y yo la veo a ella, aunque está más chiquita, y ya la veo siendo una mujer adulta, porque para allá va. Es la misma carrera que tenemos todos, que dijo Coelho: todo es vanidad, todo es vanidad. Que dice el necio: hay una sola y hay que vivirla. Coelho dice: todo es vanidad. El necio es el que dice eso. El necio es el que dice eso, pero Coelho le dice: anda para el lugar del luto para que vea cómo vas a terminar mañana. Para que busquemos a nuestro Dios. Para que busquemos a nuestro Dios. Para eso Coelho nos enseña esas palabras. Porque él hizo escuchar, hizo escudriñar, compuso muchos proverbios. Buscó que la gente escuchara. Nos acercó a escuchar. Porque esa es la intención. Para que la persona entienda que su Dios tuvo misericordia de ellos. Que si se arrepienten, volverá a tener misericordia de ellos. Pero a veces no conocemos a nuestro Dios. Y por eso es que no prestamos atención. Y es tremendo, mira, cuando Jesús se arrodilla y ve a Israel, ve la ciudad de Jerusalén y dice: uy, cuántas veces te quise juntar. Es tremendo. Porque yo puedo imaginarme a Jesús recordando cuántas veces envió a Él a sus profetas a ese pueblo. Y les decía: no hagáis esto que el Señor aborrece. No hagan esto que el Señor no quiere. Arrepiéntete, porque si no haré esto. Porque no pasaba, dice el predicador, que la sentencia tarda, su corazón sigue inclinándose a lo malo. Pero Dios iba una y otra vez. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mí? Así como la gallina junta sus pollitos, pero no quisiste. Ahora, si conocieras el tiempo que viene sobre ti. Es tremendo, porque no conocieron nunca a su Dios, al Dios que profesaban, al Dios que decían servir, nunca lo conocieron, ni entendieron que cuando Él nos habla, nos dice: presta atención. Cuando nos dice: estoy a la puerta y llamo, es para que no seamos tibios y nos acerquemos para Él entrar, porque es un Dios justo. Su cetro es un cetro de justicia, es un Dios justo.
y nos da su palabra para que mire, para que caminemos con Él derechito. El impío que siga impíamente, dice Jesús, el injusto que siga injustamente. Pero el justo, el que mira la regla, practique esa regla, practíquela, obedézcala, búsquela más, conozca a su Dios. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere su Dios, conocimiento de Él. Que entiendan quién es Él y lo que va a hacer. Porque lo que Él tiene determinado, nadie lo hará cambiar de parecer. Porque nadie le dice a Él qué hace. Nadie. ¿Quién puede hablar con Él? ¿Quién se acercará a mí? Dice el Señor. ¿Quién puede hablar con Él? ¿Quién? Si Él no hubiese acercado a alguien, ¿quién puede hablar con Él? Dice la palabra que Jesús vino abajo y subió arriba. Amén. Pero dice, el mismo que descendió fue el que también subió para llenarlo todo. Él descendió y Él también subió. Tú no puedes decirle a Él lo que Él va a hacer. No hay manera. Él te dice a ti lo que tú debes hacer. Por eso es que cuántas veces Jesús no te está diciendo lo que debes hacer y no le escuchas. Dice Pablo a los romanos, a los que son contenciosos, ira. A los que no reciben el evangelio, ira. ¿Quiénes son los que son contenciosos y no reciben la palabra, no reciben el evangelio? No, los que peleaban con Pablo, no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los que no obedecen, los que no escuchan, son los que no están creciendo con la palabra. Porque la palabra es una semilla que da fruto de sí misma. Y el que la recibe dice que es poder para ese que la recibe. No nos engañemos. Qué bendición conocer a nuestro Dios. Si esta mujer supiera, si ella hubiese sabido, pero gloria a Dios porque ella sí supo quién era. Ella sí supo. Y dice la Escritura que ella al saber se fue corriendo, soltó el cántaro. Iba a buscar agua, no hizo ni siquiera lo que iba a hacer. Y dejó hasta el cántaro que lo necesitaba para buscar el agua otro día. Lo soltó y se fue corriendo. Y buscó a la gente de su ciudad. Y le dije, mira, vi a alguien que me dijo todito. Claro, no le dijo lo que le dijo. Pero me dijo todito lo que yo he hecho. O sea, confirmó lo que Jesús le estaba diciendo. ¿No será este el Mesías? Y cuando aquellos escucharon que se les decía que el Mesías, porque todos esperaban al Mesías. En Samaria, en Jerusalén, todos esperaban al Mesías. Era una promesa de Israel, el Mesías. Y cuando ellos salieron corriendo a ver al Mesías, y cuando lo escucharon, nosotros también sabemos que Él es. Sabían, hermano, que Él es. Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos ido y lo hemos visto. ¿Cuántas veces Dios no quiere enseñarnos algo y no podemos entender el consejo completo? Porque nos conformamos al escuchar la prédica. Y ya lo que Dios me dijo. No. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. No nada más en la hora del servicio, las 24 horas. Las 24 horas Él nos está inclinando, nos está dando razón, nos está enseñando, nos está convenciendo las 24 horas. El Espíritu Santo. Entonces, llegamos y escuchamos y ya listo. No te olvides del Espíritu Santo que Él quiere enseñar. Es así. Porque hay gente que recibe revelación, porque siempre hay gente que no se conforma a lo que escucharon. Ojo, lo escucharon. Porque no es que queremos cambiar lo que escuchamos. No, si tú escuchaste y lo trazas y eso, no busques estar cambiando el microbiota de una revelación súper cambiante para destruir eso. No hay eso. Pero sí Dios puede enseñarte otras cosas nuevas. Cuando eres alguien que le busca. Cuando eres alguien que
no te conformas, quieres más de Él. Porque cuando tomamos de esa agua, queremos esa agua todo el tiempo. La queremos para que sea en nosotros un río, como dice Jesús. Un río. La queremos en nosotros. No es algo que simplemente fuimos, ya la tengo. No. La gente que anda así no ha conocido al Señor y se les ve por sus mismas actitudes. Por sus mismas actitudes. ¿Qué hace que un creyente, mira, ojo, un creyente para el mundo vive una vida de riesgo? Porque no se preocupa. Jesús dijo que perdiere su vida la salvará. Porque es una vida de riesgo. Porque el creyente muchas veces deja de hacer cosas que le dan una seguridad en el mundo. Que son cosas por las cuales el mundo se siente seguro por eso. Veamos al rico. Se sentía seguro por lo que tenía. Y Dios le dijo, necio, necio. ¿Por qué necio? Lo estaba ignorando a él. No estaba haciendo nada para él, no estaba siendo rico para con Dios. Así termina la parábola. Que así le sucederá a todos los que no son ricos para con Dios. ¿Por qué era un necio? Porque tenía su confianza en todo esto. El creyente vive una vida de riesgo. Porque el creyente muchas veces pierde cosas que le dan cierta seguridad en el mundo. Y las pierde, ¿sabes por qué? Por obedecer al Señor. Por entender lo que Dios lo ha llamado a hacer y por entender que el Dios que lo llama es fiel. Dios es fiel, no falla. A nadie le ha fallado jamás. Él no falla. Pero solamente el creyente tiene esa valentía. Por eso el reino de los cielos es para los valientes. Los cobardes serán echados fuera. Porque los valientes son los que tienen esa valentía de por la fe creer. Por la fe creer que Él es fiel. Creer que Él lo va a hacer. Y esa es la fe. Esa es la fe. Porque Jesús de lo que habló es una realidad. Pierdes la vida aquí, la pierdes. Y en los momentos de vida, de duda te das cuenta. Uy, ¿qué hice? La duda. Deja de confiar en el Señor. Uy, perdí esto. Sí, en los momentos de duda. Pero cuando la fe está allí, no he perdido nada. No he perdido nada. Él lo hará. Y esa es la diferencia. Moisés perdió su vida en Egipto completica. Y era hijo de la hija de Faraón. Era como un nieto político del Faraón. O sea, alguien que tenía un estatus de vida sumamente elevado. No cualquier estatus de vida, sumamente elevado. Sencillo, cómodo. Pero él no quiso eso, porque tenía por algo más grande, por algo más excelente, el vituperio de Cristo. O sea, él sabía que ser vituperado por Cristo, como decía Juan y Pedro, uy, qué gozo, nos azotaron por el nombre de Jesús. ¿Quién se alegra porque lo azoten? Ellos estaban alegres porque los azotaron por el nombre de Jesús, porque sabían la recompensa que eso traía y lo dignificativo que era para su vida eso. Uy, y al cielo, uy, este Pedro lo golpearon por Jesús, sí, los ángeles me imagino. Uy, estos son dignos por Jesús, ¿sí? Por nuestro Dios, aleluya, nuestro Creador, que por Él fueron creados todas las cosas, ángeles, principados, potestades, todo por medio de Él y para Él, aleluya. Él, el Creador, por Él golpearon a Pedro, por Él golpearon a Pablo, gloria a Dios. A Esteban lo mataron, a Bernabé lo perseguían. Timoteo estuvo preso. Todos pasaron trabajo por Jesús. ¡Qué privilegio! Moisés decía, eso es mejor que la recompensa de este mundo, que es una neblina, dice Santiago. Pasa, pasa. Por eso Coelho termina y dice, uy, busca a tu Creador ahorita,
antes que vengan esos días malos. Es tremendo cuando empieza a bajar la neblina y empieza a oscurecerse todo, ¿sí? Porque ya no es igual. No es igual. Cuando estaba chamo hacía gente lo otro, después ya eso no lo puedes hacer, pues ahora haces otra cosa, ya llega un tiempo donde ni eso puedes hacer, así consecutivamente, porque eso es el ser humano. Dios le dio una habitación y la habitación se desvanece. Por eso dice Pablo, si esta morada se desvanece, tengo un edificio hecho por Dios, aleluya, eterno en los cielos, aleluya. No está hablando de que tenía un rascacielos en los cielos, está hablando de su vestidura que él tenía, su vestidura que era de lino finísimo y era lo que le daba una eternidad segura, porque tiene promesa de esta vida y de la vida venidera. Y es así, él sabía lo que estaba diciendo. No podemos andar nosotros caminando desconociendo a nuestro Señor. Tenemos que conocerlo y que Él nos ayude cada día a conocerlo, porque tenemos una necesidad de Él y no una necesidad de un momento, no, hermano, una necesidad tremenda, tremenda. Cuando la palabra habla de que nosotros somos como los menesterosos son como los indigentes. La indigencia es lo más bajo de la pobreza. Personas que caen en pobreza, primero se quedan sin trabajo, después se quedan sin casa y llega la indigencia que andan comiendo por allí cualquier cosa. Eso es un menesteroso. Alguien que está totalmente necesitado. Así somos nosotros, necesitados de su presencia, de Él, de que Él nos dé vida, nos vivifique. Es así, para eso Él vino y para darnos vida en abundancia, no la vida que el mundo quiere, la vida que viene de Él, porque Él es la vida, Él es la vida. Hay personas que tienen bienes materiales y están en iglesia y dicen que esa es la vida que Cristo le ha dado. Qué triste, porque Jesús cuando dijo que Él es la vida no estaba hablando de cosas materiales, porque si eso es la vida que esperarla, diría el apóstol Pablo. La vida realmente es lo que hay en nosotros, lo que hay en nosotros. Y cuando las cosas materiales se acaban y tú tienes la confianza en eso, te acabas tú también. Hay gente que pierde todo y se suicida. Se quitan la vida. No pueden, es impresionante, no pueden ellos concebir en su mente vivir sin el yate que tenían. No pueden concebir ellos en su mente vivir sin los viajes a París, a Londres. Es tremendo. No pueden vivir ellos sin eso. Es algo tan especial para ellos. Y uno dice, qué gente tan muerta. Son zombies. Zombies son. Tener la confianza en nuestra vida, ¿qué es eso? Qué triste. Un mundo rodeado de hipocresía, donde todo el mundo te sonríe cuando tienes algo y cuando no tienes nada, hieres literalmente, porque no tienes nada. ¿Eso es vida? ¿Eso es lo que se considera vida? No. Jesús es la vida, pero lo dice enteramente por lo que produce en nosotros. Y dice Pablo, Él me enseñó a estar contento en cualquier situación que yo tenga. Tengo escasez, estoy contento. Tengo abundancia, estoy contento. Me falta algo, estoy contento. Tengo problemas, estoy contento. Por todo y para todo he sido enseñado. Me han preparado, aleluya. La gloria sea para Él. Vamos a darle gracias al Señor.